Vamos a continuar ahora sí con el video número 19 y en este video continuamos realizando el mantenimiento de compras e ingresos a almacén. Pero recordemos que en el video anterior ya agregamos los modelos y agregamos nuestro archivo de validación request, así que en este video vamos a agregar nuestro controlador. Un único controlador, el controlador se va a llamar ingreso controller. Voy a regresar nuevamente al símbolo del sistema y como ya hemos agregado recientemente pues tanto nuestro modelo ingreso, nuestro modelo detalle de ingreso y nuestro archivo request, ingreso for request, lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregar nuestro controlador. Entonces nuevamente utilizo la interfaz de línea de comandos php artisan make dos puntos. Recordemos estar en nuestra carpeta de curso Laravel y nuestra carpeta del proyecto sysventas. Y entonces aquí lo que voy a hacer es voy a agregar nuestro controlador. Make dos puntos control y el controlador se va a llamar ingreso controller. Le voy a dar enter. Ahora revisamos en SunlightText, nos vamos a nuestra carpeta controllers y ya tenemos ahí nuestro archivo ingreso controller. Vamos a trabajar pues con este controlador ingreso controller. Y ahora sí, en nuestro controlador vamos a empezar a agregar inicialmente nuestros espacios de nombres con los que vamos a trabajar. Inicialmente vamos a agregar el espacio de nombre que está en Illuminate, Support Facades Rated. Vamos a agregar también el espacio de nombres Illuminate Support Facades Input. Y recordemos hacer uso de nuestro request de validación que está en nuestra carpeta HTTP request y se llama ingreso for request, que lo tenemos pues ya implementado. Agregamos también nuestro modelo ingreso que está en nuestra carpeta app, por eso solamente lo dejamos como sysventas. Agregamos también nuestro modelo detalle de ingreso que también está en app. No nos olvidemos también de agregar nuestra clase db para utilizar algunas funciones de base de datos. Vamos a agregar también el espacio de nombre carbón. ¿Y esto para qué? Para poder utilizar el formato de fecha y hora de nuestra zona horaria, ya que recordemos que nuestra tabla ingreso tiene un campo que se llama fecha hora, así que vamos a almacenar ahí pues la fecha y la hora, pero según nuestra zona horaria. Recordemos, en este controlador también vamos a utilizar la clase response y finalmente agregamos el espacio de nombre Illuminate Support Collection. Recordemos agregar pues todos estos espacios de nombres para no tener inconveniente después con los métodos que vamos a utilizar que pertenecen pues a algunas clases que estamos haciendo referencia en este momento. Debajo vamos a empezar a agregar todas nuestras funciones, en este caso de nuestro controlador. Pero para no copiar de nuevo nuestro constructor y nuestra función index, me voy a ir a proveedor controller y lo que voy a hacer es pues voy a copiar. ¿Qué voy a copiar? Voy a copiar mi función o mi constructor inicialmente y después voy a copiar también el index. De esa manera copiamos, voy a regresar a ingreso controller y lo vamos a pegar aquí inicialmente. Y lo que voy a hacer es, vamos a borrar todo esto, de tal manera que quede así, solamente nuestra función index. Recordemos que el constructor todavía no estamos realizando la autenticación de usuarios, así que todavía vamos a dejar vacío nuestro constructor. Y en nuestra función index inicialmente estamos declarando un objeto del tipo request, y esto para validar pues la cadena de búsqueda que vamos a filtrar cuando listemos todos nuestros ingresos al almacén. Inicialmente entonces declaramos nuestra variable que va a ser igual a lo que estoy enviando desde el formulario, el objeto searchText, que va a ser el texto que quiero filtrar en todos los ingresos a manera de búsqueda. Y esto lo almacenamos en nuestra variable query. Recordemos que la función trim es para borrar los espacios tanto al inicio como al final. Voy a agregar una segunda variable y esa segunda variable se va a llamar ingresos. Ingresos lo que va a hacer, pues va a ser una consulta a la base de datos. Inicialmente a la tabla ingreso con el alias i y va a unir la tabla ingreso con la tabla persona. La tabla persona le está poniendo el alias p y está uniendo ambas tablas con los siguientes campos. En la tabla ingreso el ID proveedor tiene que ser igual al ID persona de la tabla p, que sería la tabla persona. A esa unión voy a nuevamente realizar otra unión más y voy a unir con la tabla detalle de ingreso y le voy a poner el alias DI. Y voy a unir mediante qué campos, pues de mi tabla ingreso, el ID ingreso, que es la llave primaria, va a ser igual a la llave foránea de mi tabla detalle de ingreso y el campo se llama ID ingreso. Voy a unir estas dos tablas. Entonces de esta manera tengo mi tabla ingreso unida con la tabla persona y a esta unión le he adicionado detalle de ingreso. Ahora sí, debajo voy a utilizar nuevamente la cláusula select y voy a seleccionar pues no todos los campos que se generen con esta unión, sino voy a decir inicialmente de mi tabla ingreso quiero obtener el ID ingreso, de mi tabla ingreso quiero obtener el campo fecha y hora y de mi tabla persona quiero obtener el campo pues nombre, que va a ser el nombre del proveedor, no el nombre del artículo, porque aquí no se va a ver los artículos, sino se va a ver simplemente los ingresos, quién es el proveedor, la fecha y el monto,
¿Qué más necesito? Pues necesito el tipo de comprobante. ¿Qué más voy a agregar después? Después voy a agregar de mi tabla ingreso la serie de comprobante, como bien vemos aquí. ¿Qué más voy a agregar después? De la tabla ingreso también el número de comprobante. ¿Qué más vamos a agregar después? De la tabla ingreso necesito también el impuesto. Y de la tabla ingreso también necesito el estado. Pero, ojo que no solamente necesito estos campos, sino también necesito el subtotal. Y si ahora mismo me voy a phpMyAdmin para ver nuestra tabla ingreso, me voy a ir a la base de datos de eventos Laravel y me voy a ubicar en la tabla ingreso. Y si bien veo en la estructura de nuestra tabla ingreso, pues yo no tengo ningún campo donde esté guardando el total de ese ingreso. Simplemente estoy guardando el impuesto, la fecha, la hora, el estado, los datos del comprobante, el ID de proveedor y la llave primaria. Pero en ningún lado estoy calculando o estoy almacenando el total de ese ingreso. Pero si ahora mismo me ubico en la tabla de detalle de ingreso, en esta tabla de detalle de ingreso estoy viendo que tampoco tengo un subtotal, pero sí tengo cantidad y precio de compra. Así que inicialmente voy a calcular el subtotal por cada detalle y cada subtotal de este detalle que pertenece a un ingreso lo voy a adicionar al final en una consulta utilizando la función de agregado sum. Esta función se llama SQL, pero lo voy a representar en Laravel. Así que voy a regresar a SubliteText y voy a crear aquí. En esta parte estamos al final, espero que se esté viendo todo de manera correcta. Voy a agregar lo siguiente, voy a decir, utilizo la clase DB, dos puntos, y voy a agregar el método raw, y entre paréntesis voy a agregar lo siguiente, voy a decir, vas a sumar de la tabla de detalle de ingreso la cantidad por el precio de compra. Vas a ir multiplicando por cada detalle de ingreso, tanto la cantidad por el precio de compra, y a todo eso lo vas a sumar y lo vas a acumular. Y lo vas a almacenar, ¿en qué campo? En este caso, en un campo llamado total, con el alias total, para que lo puedas mostrar después. Listo, entonces, hasta ahí toda la consulta. Vamos a repasar. En un select, el ID de ingreso de la tabla I, la fecha de hora de la tabla ingreso, el nombre de la tabla persona, el tipo de comprobante de la tabla ingreso, la serie de comprobante de la tabla ingreso, el número de comprobante de la tabla ingreso, el impuesto de la tabla ingreso, el estado de la tabla ingreso, y aquí pues voy a sumar la multiplicación de la cantidad por el precio de compra de cada uno de los detalles de los ingresos, y lo voy a mostrar en un campo llamado total. Continuamos después entonces, y debajo simplemente voy a agregar un where que me va a permitir realizar la búsqueda. Voy a decir, la búsqueda lo vas a realizar por el campo número de comprobante de la tabla ingreso, y voy a utilizar en este caso like. Voy a decir para buscar tanto el inicio, el final, en cualquier lugar, el texto que estoy recibiendo del objeto search text de nuestra vista. Voy a agregar después un order by para ordenar por el ID de ingreso de manera descendente. Quiere decir que los ingresos más actuales van a salir al inicio. Y debajo lo que voy a hacer, así como estoy agregando una función de agregado sum, pues necesito también aquí agregar o agrupar los campos. Entonces para esto voy a agregar un grow, la B recuerden que es mayúscula, grow by, y entre paréntesis pues voy a incluir a todos los campos que quiero agrupar. Los campos, como ya los tengo aquí, voy a copiarlos todos del select. Vamos a copiar todos los campos del select, menos el campo calculado, que es el campo total. Este no lo voy a incluir para el agrupamiento, sino todos menos este. Vamos a copiar entonces y lo vamos a pegar aquí en nuestra cláusula grow by. De esa manera tenemos todos los campos del select menos el campo calculado. Después del grow by voy a agregar la paginación de 7 en 7 de igual manera, así que lo puedo aumentar este número. Y al final lo que voy a hacer, voy a retornar la vista. Obviamente voy a retornar la vista. Y esto lo voy a agregar en la carpeta compras, en nuestra carpeta resource views. Compras, voy a crear una subcarpeta ingresos y le voy a enviar en el index. ¿Qué voy a enviar aquí? Pues voy a enviar todos los ingresos. ¿Los ingresos de qué variable? De la variable ingresos que estoy realizando pues la consulta. Y también voy a mostrar el campo o el texto que estoy filtrando. Esto en la URL. De esta manera entonces ya terminé con nuestra función index. Vamos a guardar con control S hasta ahí. Ahora sí vamos a continuar implementando debajo de la función index pues la función create. Así que donde acaba la función index vamos a agregar la función que se va a llamar create en este caso. Y la función no va a recibir ningún parámetro. Y vamos a declarar aquí pues dos variables. Inicialmente voy a declarar una variable que se va a llamar personas. Y esta variable personas voy a hacer una consulta a la tabla persona, donde el tipo de persona sea igual a proveedor. ¿Esto para qué? Para mostrar todos los proveedores en un listado y que el usuario pueda seleccionar quién es el proveedor que le está abasteciendo
de los artículos almacén. Debajo voy a agregar una segunda variable y en este caso la variable se va a llamar artículos. ¿Qué va a pasar con la variable artículos? Voy a hacer una consulta en la tabla artículo y le voy a poner el alias de art y voy a seleccionar qué campos. Inicialmente voy a utilizar el método raw hasta aquí. ¿Y esto para qué? Para concatenar el código con el nombre del artículo. Para mostrar en una sola columna el código con el nombre del artículo. Y a todo esto que estoy concatenando lo voy a poner un alias y le voy a poner artículo. Esto para también mostrar el listado de todos los artículos que el usuario puede seleccionar para que venda. Necesito no solamente el artículo, sino necesito también el código del artículo, ya que recordemos que el que se almacena en la base de datos es el código del artículo, el ID artículo. De esa manera, si quiero debajo puedo agregar un where para indicar que de mi tabla artículo el estado sea igual a activo. ¿Esto para qué? Para que solamente mostrar los artículos que sean activos hacia la compra, ¿verdad? Entonces de esta manera tenemos ya nuestra variable artículos, que hago una consulta a la tabla artículo, concateno el código con el nombre y lo muestro en una columna cuyo encabezado va a ser artículo, y también muestro el ID artículo. ¿Muestro todos los artículos? No todos los artículos, sino cuyo estado sea igual a activo, y de esta manera obtengo pues todos los artículos también con el método get. Y ya debajo lo que voy a hacer es voy a retornar a la vista. Entonces retornamos a la vista compras, ingreso, pero retornamos la vista create, donde voy a mostrar el formulario que me va a permitir crear nuevos ingresos al almacén. ¿Y qué le envío? Le envío pues los proveedores, que lo tengo en mi variable personas, y también le envío pues todos los artículos que lo tengo en nuestra variable llamada artículos. De esa manera entonces ya finalizo con nuestro método create.